La siguiente persona en pasar es Julián Bastidas Treviño. Voy a leer su biografía. Él es profesor, escritor y pensador nacido en Mexicali, Baja California, en 1989. Es licenciado en Medios Audiovisuales por la Facultad de Artes de la UABC, además de pasante de la maestría en Filosofía y Ciencias Sociales del ITESO, en Guadalajara. Ha participado como expositor o público en cursos, talleres, diplomados, conferencias, pláticas sobre los más distintos temas, con particular en el enfoque hacia el cine, la filosofía, las artes, la ciencia, el pensamiento crítico y la cultura latinoamericana, en especial la mexicana y la brasileña. Muy bien, Julián, gracias. Vamos a empezar. Pues voy a tratar de no extenderme mucho y les quisiera decir primero dos cosas. Una, me parece extraordinario que haya comenzado Luis porque me pareció muy clara y muy interesante la ponencia que tuvo. Y yo por otra parte voy a funcionar como una especie de abogado del diablo de lo que acaba de decir Luis y dar la otra perspectiva. En este caso me invitaron como filósofo a hablarles aquí. Lo otro que les quisiera decir es, voy a tratar de no utilizar términos rimbombantes filosóficos y más bien dejar la discusión a un nivel cotidiano, a un nivel en el que nos estamos moviendo todo el tiempo, pero les aseguro que todo lo que les diga tiene un background fuerte de fondo. Entonces, si quieren profundizar un poquito en ese background de lo que les voy a decir, con muchísimo gusto en la sesión de preguntas y respuestas podemos profundizar. Pues, lo primero por donde quisiera comenzar es partir de dos hechos que damos por supuesto, o más bien un hecho que damos por supuesto y otro que nos es un poquito difícil de asimilar. El primer hecho que damos por supuesto es que nosotros somos seres conscientes y que nosotros somos seres conscientes a diferencia del resto de los seres, para empezar de los animales y en segundo lugar de las máquinas o de las diferentes inteligencias artificiales. Esto nos es intuitivo y esto nos es básico, es una experiencia cotidiana que tenemos todo el tiempo. Sin embargo, este es el primer término que quiero problematizar, porque precisamente lo primero que les quisiera decir es que esa conciencia entendida como una conciencia individual y como una libertad que venga de ella es totalmente falsa y es totalmente una quimera. Cada vez que nosotros profundizamos en dónde está esa libertad, esa voluntad humana que es particular de nosotros y que es absolutamente individual, no aparece por ninguna parte. A final de cuentas, por más de que yo no sea sino una consecuencia de una estructura inconsciente que me precede y de la que yo no tengo ningún control, a final de cuentas yo me siento a mí mismo y yo me pongo triste y yo me pongo feliz y hay cosas que quiero y hay cosas que no quiero y hay cosas por las que daría la vida y hay cosas por las que de chiste daría la vida. Sobre todo, por ejemplo, si yo soy un apasionado político, podría dar la vida por un partido y podría dar la vida porque destruyan otro partido inclusive. Eso es lo que en el fondo consiste lo que sería nuestro individuo, esa forma particular de sentir y esa forma particular de poner en común o relacionar esos sentimientos con los sentimientos y con las emociones y con los deseos de otros seres. La cuestión está en que si dijimos anteriormente que todo lo que es nuestra conciencia se monta encima de una estructura inconsciente, de esto que llamamos lenguaje, lo que dijimos ya, y parece que no lo hemos dicho, pero lo podemos deducir de aquí, es que todos esos deseos, todas esas emociones y todos esos sentimientos no son sino un producto de esa estructura inconsciente. Por eso no podemos hablar de deseos humanos que sean deseos humanos para todas las culturas. De hecho, no hay una sola forma de gestos que los seres humanos comparten en absolutamente todas las culturas. Nosotros podríamos pensar, por ejemplo, en que sonreír es algo que es propio de todos los seres humanos y que sonreír para todos significa algo alegre, pero no. Hay ciertas tribus en ciertas partes del mundo donde sonreír es una señal de agresividad y que de hecho no hay ningún gesto parecido a la sonrisa para darle gratitud o darle un buen recibimiento a las otras personas. Y depende de qué tanta atención le está poniendo el resto de las personas, yo le pongo atención. Entonces eso que yo llamo atención dispersa en mí no es atención dispersa, es atención enfocada a la atención de los otros. Por tanto, si yo empiezo a reconocer este tipo de estructuras que funcionan en mí, empiezo a tener una forma de liberación y una forma de exigir también, por ejemplo, que los gobiernos o que las políticas públicas se hagan en torno a que se regulen estos sistemas de movimiento de la información. Porque, a final de cuentas, podríamos rescatar lo que dice Luis, no tiene nada de malo que las compañías se adapten a estas nuevas formas de
estructura de la venta o estructura de la sociedad. Pero de mero principio, a mí me parecería absolutamente terrible que no fueran absolutamente transparentes las estructuras con las que estas compañías hacen esto. Porque en el momento donde no son absolutamente transparentes, creer que Facebook vende o no vende mi información es una pura y mera fe. Hasta el momento en que yo tenga una estructura perfectamente regulada, yo ya no tengo por qué tenerle o no tenerle fe a Facebook. Y con esto me gustaría cerrar.